Hola niños, dentro de la materia de español, hoy lunes 18 de mayo, tienen el tema de diferencias entre textos, donde encontrarán concepto y características de textos como el cuento, el resumen y la carta. A partir de eso podremos diferenciar qué tipo de texto corresponde cuando estamos leyendo un texto en particular. Por favor, pónganle mucha atención al siguiente video. El cuento. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son las Mil y una noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. El resumen. El resumen es un texto que contiene la información más importante de un texto más largo. Su función principal es informar y para esto se sintetizan las ideas principales y se quita todo aquello que sobra. Para hacer un resumen hay que comprender la información, pues de esta manera se podrá elegir solo lo que realmente importe y se podrán organizar las ideas del texto original.
El resumen respeta las ideas originales del texto base. Es claro y comprensible. Es corto, conciso y en cierta forma es un texto nuevo, pues solo debe contener entre 1/3 y 1/5 parte del texto original. Lee con atención el texto base, de preferencia 2 o más veces para que detectes las ideas principales. Busca el significado de los términos que no conozcas. Recuerda que la comprensión completa del texto es fundamental para hacer un buen resumen. Identifica las ideas principales del texto. Puedes subrayarlas, hacer un esquema o tomar notas en una libreta. La carta. Hoy veremos el tema de la carta y sus elementos, así que pon mucha atención. La carta es un medio de comunicación muy antiguo que aún en la actualidad se sigue usando, aunque debido al gran avance de la tecnología su uso es cada vez menor. Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor, que es quien envía la carta, y el receptor es quien la recibe. La carta tiene ciertas características, y aquí te diré cuáles son. Debe llevar lugar y fecha, destinatario, saludo inicial, cuerpo mensaje que lleva la carta, la despedida y la firma. Algunas cartas llevan la postdata, que es cuando se olvidó mencionar algo en el cuerpo mensaje de la carta. Existen diferentes tipos de cartas y aquí te los mencionaremos. Formal. Se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios. Es una carta que va dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más breve porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. Coloquial o informal. Este tipo de carta se dirige a la familia o amigos y se usa un lenguaje cotidiano que ambos entiendan. Es informal porque la relación es de confianza. Familiar, que podría ser un derivado del anterior, con la única diferencia de que esta es específicamente para familiares. Extremadamente formal. En estos casos se nota una distancia aún mayor con el receptor. Además, al momento de colocar a quien se dirige la carta, debe ponerse señor, señora, su cargo y hasta el logo de la empresa o institución. Una parte muy importante de una carta es el sobre, ya que en él se escribe el destinatario, que es quien recibe la carta. Su dirección se coloca en el centro o en la esquina inferior derecha. El remitente es quien manda la carta y su domicilio se encuentra en la parte superior izquierda. Todas las cartas que sean enviadas por el servicio postal deberán llevar una estampilla que tiene un costo y se pega en la parte superior derecha del sobre. Un ejemplo de carta a un amigo o compañero. Una carta de una amiga a su compañero y mejor amigo. Escuchemos. Esta carta es para ti, mi compañero y amigo. Soy tu amiga y me siento libre de quererte sin medidas, libre para hablarte de mis cosas y que me cuentes las tuyas. Y todo eso sucede porque somos amigos. Si tuviese que decir en pocas palabras lo que eres para mí, en un momento te diría que lo eres todo. Eres luz cuando mi cielo se oscurece. Amigo, cuando estoy triste, una sola palabra tuya me devuelve a la vida. Siempre piensas en mí y antepones mis cosas a las tuyas. Eres como mi ángel que cuida mis pasos, y así te quiero yo, porque te quiero de la misma manera. Al cielo agradezco haberte conocido, pues que tu vida se cruzara junto a la mía es algo casi mágico. Ya no puedo estar sin escucharte, sin hablarte, sin verte. Te has vuelto muy indispensable en mi vida. Solo Dios puede poner esa clase de amor, amor eterno, amor sin rivalidades, porque este es un amor de amigos, un amor para siempre, un amor filial.
Lo que más me gusta de nuestra amistad son las diferencias que tenemos, que podemos ver las cosas de forma diferente sin ofendernos. En el fondo, más que diferencias, solo son preferencias. Entre nosotros somos nosotros mismos, amigos libres de ser tal y como son, amigos para contarnos cosas y para sentirnos escuchados. Para mí eres como mi almohada, pues ahí es donde encuentro reposo y guardo mis secretos que solo tú sabes comprender. Tú has sido un gran amigo para mí. Me encanta poder contar contigo. Eres mi mejor aliado, mi compañero de horas, de alegrías y penas. Ambos nos cobijamos bajo el manto de la amistad que espero pueda durar toda la vida. Nos prometimos que entre nosotros nunca habría un adiós, pero si algún día debes partir, solo di hasta luego, porque nuestra amistad jamás tiene por qué perderse. Te quiero mucho. Así es, querido amigo, te quiero mucho. Con mucho cariño especial de mis mejores amigos, porque eso eres para mí. Mi mejor amigo, y como tú, ninguno. Espero haya sido de su comprensión el video, ejemplificando cada uno de los conceptos de resumen, cuento, y que puedan aplicarlo al momento de que en algún ejercicio podamos ejecutarlo pensando en dárselo, por ejemplo, a la otra persona. Cuídense mucho y nos vemos en otro video.